Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Vamos a ir a la palabra del Señor luego de decir esto al Señor, que entendemos que somos de Él. Nuestro texto de esta mañana está en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1, ustedes lo van a tener acá proyectado, lo hacemos en la Nueva Versión Internacional. Dice el texto así: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico. Miren qué súplica. Te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo con la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. ¡Qué desequilibrio anímico permanente en este hombre! Pero Dios le dijo a Jonás, y no nos olvidemos que era el profeta del Señor, porque los profetas también se desequilibran anímicamente, ¿vieron? No vuelan, no caminan las paredes, viven las mismas circunstancias que todos nosotros. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Creo que la mayoría de aquellos que conocen este libro, el libro del profeta Jonás, cuando pensamos en él, pensamos en una clase de la Escuela de Educación Cristiana para Niños, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Se piensa en un profeta desobediente y en un pez grande que se lo traga en el mar. Y hasta surge la canción esa, ¿no? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y se lo comió.
¿Por qué no le hizo caso? Pensamos aniñadamente en este libro, infantilmente. Hay como una interpretación así de niños de este relato bíblico. Sin embargo, personalmente, mis hermanos y hermanas, estoy convencido que el libro de Jonás tiene un mensaje muy profundo, muy doctrinal y muy teológico. Es más, si uno mira los evangelios, vamos a encontrar que Jesús mismo, cuando tuvo que hablar acerca de su propia misión y de las señales que le seguirían, de que él era un enviado por Dios, le dijo a sus oponentes que le decían, muéstranos una señal de que Dios te ha enviado, que no le sería dada otra señal que la del profeta Jonás, refiriéndose a los 3 días que él estaría en la tumba y luego resucitaría. Esto está en Lucas capítulo 11, versículo 29. Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles, esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Va a decir que no es un libro de niños, no es una historia fantástica de un pez que se lo traga al profeta porque desobedece. Hay un mensaje de Dios, hay doctrina, hay teología, hay profundidad, hay una enseñanza para nosotros. Y quiera el Señor en esta mañana revelar esa enseñanza para que nuestras vidas adquieran un consejo y una dirección de propósitos. Padre, que en esta mañana el Espíritu Santo, detrás de quien me escondo, le hable a tu iglesia, incluido yo, Señor. Porque cuando tú hablas, hay transformación, hay cambios, hay regeneración, hay renovación. Cuando tú hablas, Señor, el significado de tu eternidad llega a nuestro presente y nos redirige en la vida. ¿Y cuánto necesitamos esto, Señor? Como lo dije, yo el primero. Por eso pido al bendito Espíritu de Dios, autor de esta palabra, de este relato bíblico, que traiga registro de revelación que permanezca en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Antes de que examinemos este pasaje del libro de Jonás, quisiera que pensemos en un texto que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, porque a través de este texto vamos a interpretar también el libro del profeta Jonás. Allí en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo significa es algo que hoy debe producirse en nuestras vidas. Y agrega, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vieron que lo conocen casi de memoria a este texto. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice Reina Valera. Esta traducción lo da en el tríptico de la voluntad de Dios es buena, es y es perfecta. Buena, agradable y perfecta. Hasta que nos topamos de frente y en verdad con la voluntad de Dios. Mientras lo pedimos, lo podemos decir como una muletilla. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, todo está bien.
y nos ponemos hasta contentos. Pero cuando nos enfrentamos a esa voluntad, allí, mis hermanos, quizás ya no nos parezca tan buena, ni tan agradable, ni tan perfecta, ¿verdad? Tal como le pasó a Jonás, cuando le llegó el tiempo de tener que atravesar la voluntad de Dios, y eso se convirtió en el profeta en un tiempo que no fue ni bueno, ni agradable, ni perfecto, según su entender, sino en un tiempo de literal tempestad y angustia. Digo literal tempestad y angustia. Ahí en Jonás, en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice así comienza este libro: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero van a ver que en el libro de Jonás aparece esta palabra permanentemente. Pero en el hombre y pero en Dios. Pero, dice, en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba junto a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Dios le dijo: anda a Nínive, anuncia esto que quiero que ellos sepan, pero la voluntad de Dios fue resistida por Jonás y se fue a Tarsis. Pero Dios levantó una tormenta que hizo que el barco que se tomó prácticamente se rompía a pedazos. Vamos bien, ¿no es cierto? Fantástico. Porque el libro de Jonás, mis hermanos y hermanas, es una de las más grandes ilustraciones que podemos tener de tener que marchar hacia un lugar al que no queremos ir. Porque es la voluntad de Dios que vayamos hacia ese lugar. Pero Dios, que siempre en su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, se va a encargar finalmente de hacernos ir a donde no queremos ir. De hacernos ir muchas veces a donde no queremos ir. Lo que estoy diciendo es que para que esa voluntad de Dios termine siendo en realidad buena, agradable y perfecta, Dios mismo se ocupa de que la llevemos a cabo, es decir, de que la experimentemos. Lo voy a expresar de esta manera. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero muchas veces cuando nosotros tenemos que atravesarlas, es muy probable que en ese trayecto no nos sea razonable y concordemos con esa voluntad. Y es más, en cierto punto puede llegarnos a parecer hasta ilógica la voluntad de Dios. Si no fuera así, no nos costaría tanto hacer la voluntad de Dios. Porque yo digo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero cuando la tengo que atravesar, confronta con mi propia voluntad. Es por eso que en el texto que leímos recién de la carta a los romanos de Pablo, el apóstol Pablo prácticamente urge a los cristianos que para aprender a vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, antes tenían que estar dispuestos a sacrificar su propio parecer. Voy a releer el texto allí de Romanos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo. Y acá no se trata de este cuerpo físico. Está hablando del yo, aquí el apóstol Pablo. De la expresión de cada una de nuestras vidas. Ofrezca su vida,
su entender, su parecer como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Otro tríptico. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero también la demanda de la palabra a nosotros es ofrecer nuestro entendimiento también así, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, de sus pensamientos, de sus perspectivas, de su entendimiento, de su comprensión. Renuévense en su manera de cómo están viendo la vida, cómo la están entendiendo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si no hay una renovación del entendimiento, yo no puedo comprobar que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siempre va a confrontar con mi propia voluntad. Por eso es necesario presentarnos como un sacrificio vivo, santo, porque esto tiene que ver con una entrega consciente de nuestros razonamientos y perspectivas, sometiéndolas al parecer de Dios. Eso significa renovar la mente. Y eso es justamente lo que hace que se convierta en un sacrificio vivo. Muero a mis perspectivas para adoptar las perspectivas de Dios como la verdad en mi vida. Así lo dice la palabra de Dios, que nuestros pensamientos son como la altura de la tierra en comparación con los pensamientos de Dios, que son como la altura de los cielos, y así sus caminos en diferencia a nuestros caminos. Recién cuando yo muero a mis perspectivas es cuando puedo comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque si no, siempre voy a estar con la lucha. Y no podemos engañarnos de que no vamos a luchar con eso, mis hermanos. Debemos estar preparados, amados hermanos, a que en ocasiones el Señor nos lleve a un lugar a donde no queremos ir. Y no me estoy refiriendo a un lugar geográfico. Estoy hablando de un estadio de vida a los que no queremos llegar o por lo que no queremos pasar. Nuestras preferencias generalmente se ubican en Tarsis, igual que Jonás. Tarsis, déjenme explicarles esto porque es muy interesante. Tarsis era una ciudad que era famosa por sus lujos y riquezas. Algo así como la ciudad ideal. ¿Cuál es la ciudad ideal para vos? En donde te gustaría pasar el resto de tu vida. Bueno, allí esa sería la Tarsis de Jonás. En el primer libro de Reyes, fíjense qué interesante esto, leemos que desde allí, desde Tarsis, el rey Salomón, en el apogeo de su reinado, hacía traer, importaba todas las cosas exóticas con las cuales él se lucía allí en Israel, en Jerusalén. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 22, porque el rey, está hablando de Salomón, tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Tarsis era la ciudad ideal, la ciudad exótica, la ciudad de los lujos, la ciudad donde se quería ir Jonás en lugar de ir a donde Dios lo quería llevar. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué Jonás se va para Tarsis cuando Dios lo quiere llamar a Nínive? Porque Tarsis representa el lugar de vida que todos soñamos tener. Un lugar exótico, donde no hay problemas, cómodo, donde todo es riqueza. Y allí queremos pasar el resto de nuestras vidas, en una Tarsis. ¿Hola? A ustedes también les digo, hola.
¿Están entendiendo esto, no? Nosotros preferimos Tarsis y no Nínive. Nosotros preferimos lo que nuestra voluntad y perspectiva dice que es lo mejor para nosotros, no lo que Dios dice que es bueno, agradable y perfecto. Es debido a esto que la palabra de Dios nos insta a sacrificar nuestras perspectivas de lo que es bueno, de lo que es agradable y de lo que es perfecto para nosotros. Porque si no, no es posible, mis hermanos, que nuestras Tarsis no nos lleven a un conflicto con la voluntad de Dios. Estoy convencido de esto, porque esto sucede en el ser humano desde Adán y Eva. Todavía no hemos comprendido desde Adán y Eva que lo que a nosotros nos parece bueno, agradable y perfecto, muchas veces no tiene nada que ver con el parecer de Dios. Se los compruebo. Génesis 3:6. Y vio, perspectiva, la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué vieron en ese árbol Adán y Eva que Dios le había dicho que no tenían que comer porque era su voluntad, que eso les iba a hacer mal y daño y iba a traer la... ¿Qué vieron en ese árbol, mis hermanos? Vieron que ese árbol tenía un fruto que era bueno para comer, razonablemente agradable a los ojos y lógicamente perfecto para alcanzar sabiduría. Desde allí, el ser humano sigue con esta historia de confrontar la voluntad de Dios con lo que a él le parece que es bueno, agradable y perfecto. La consecuencia de Adán y Eva y de lo que ellos vieron así, en contra de lo que Dios le había dicho, fue, mis hermanos, la separación total de lo que para Dios era su buena voluntad, agradable y perfecta para ellos y para el ser humano. Es necesario entonces que nos demos cuenta que para nosotros hay cosas buenas, hay cosas agradables y hay cosas perfectas que para Dios no tienen nada de bueno, nada de agradable y nada de perfecto. Así que debemos asegurarnos muy bien si nuestras perspectivas concuerdan con las perspectivas de Dios, ya que generalmente llamamos bueno a lo que el Señor llama malo. Y después terminamos como Jonás. ¿Cómo terminó Jonás? Enojado con Dios. Si estudiamos la Biblia, objetivamente, vamos a encontrar que es un compendio de muchísimas historias donde la voluntad de Dios se manifiesta desafiando nuestra lógica y nuestra razón. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿por qué Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pierde todo lo que él valoraba, su Tarsis, por un ataque de Satanás, y sin embargo se estaba cumpliendo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para la vida de Job? ¿Por qué, por ejemplo, Santiago y Pedro son arrestados por Herodes al mismo tiempo? Santiago es ejecutado por Herodes y Pedro es salvado por un ángel. Y en ambas situaciones se estaba cumpliendo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué el sacrificio de Abel fue más agradable para Dios que el sacrificio de Caín? ¿Por qué Lázaro fue resucitado de los muertos y Juan el Bautista, el profeta, el gran profeta, no lo fue resucitado? ¿Por qué, mis hermanos? Y la mayor quizás de las preguntas, ¿por qué Dios mismo se tuvo que entregar en sacrificio en Jesús
que no hizo pecado alguno, y ser avergonzado en la cruz por la burla de Satanás y de los religiosos que lo odiaban. ¿Por qué el Señor crea al ser humano sabiendo que para salvarlo tenía que dar su propia vida? La voluntad de Dios confronta nuestra lógica, nuestra razón. Tu razón no alcanza, déjame decírtelo, para entrar en el ámbito de lo bueno, de lo agradable y de lo perfecto de Dios. Y muchas veces somos confrontados por situaciones que nos parecen irrazonables e ilógicas, pero sin embargo en ellas se está manifestando lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios para nuestras vidas. Si Dios sabía desde la eternidad, porque así lo dice la Biblia, que en la eternidad se decidió que el Hijo diera su vida en sacrificio por nosotros, ¿por qué nos creó? Desde siempre, una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos ha sido aceptar que tenemos un Dios cuyos caminos son muy diferentes a los nuestros. Por ejemplo, pensemos en el tiempo del Éxodo. Dios libera al pueblo con señales, con prodigios de la esclavitud en Egipto. Pasan unos días en el desierto. Dios lo llama a Moisés, el líder de la liberación, al monte para darle los mandamientos. Pero como Moisés se tardaba, ¿qué hace el pueblo? ¿Qué nos dice la Biblia que hizo el pueblo? Se construyó un ídolo, a su parecer razonable y lógico, para que los guiara en su marcha. ¿Y saben por qué? Porque a los ídolos es muy fácil entenderlos. Es más fácil entender a un ídolo que al Señor. Y por supuesto es más sencillo manejar en mi propio criterio a un ídolo. Y es justamente esa actitud, la de querer encajar al Señor en la medida de los razonamientos de lo que a uno le parece bueno, agradable y perfecto, entre paréntesis, que es el fundamento de la idolatría, porque la idolatría no es un muñeco de yeso, de madera o lo que sea. La idolatría, el fundamento de la idolatría es querer encajar a ese Dios dentro de lo que yo quiero que ese Dios haga. Eso es idolatría. Cierro el paréntesis. Y eso le costó al pueblo de Israel tener que pasar 40 años en el desierto y muchos de ellos quedar fuera de la tierra prometida y no entrar allí. Uno puede tratar de encontrar diferentes explicaciones a todas estas preguntas que nos hacemos acerca de la misteriosa voluntad de Dios. Pero, mis hermanos, es algo que debemos aceptar por fe y es innegable que su buena voluntad muchas veces no tiene a nuestro entender nada de razonable. Y la verdad, ¿quieren que le diga la verdad? Porque estoy aquí para decir la verdad. Podemos repetir hasta el cansancio que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero creo que a la mayoría de nosotros le gustaría también que esa voluntad fuera algo más lógica o que se adapte a nuestro parecer, tal como le pasó al profeta Jonás. El relato de la experiencia de Jonás nos está ofreciendo un acercamiento para que obtengamos respuesta. Y lo digo así enfáticamente, un acercamiento, porque nunca podemos asumir que podemos saber plenamente el misterio de la voluntad de Dios. Por eso el Señor es quien se encarga de llevarnos a esa voluntad. Y a veces, como a Jonás, a los empujones. Como vimos antes, el relato bíblico nos cuenta que el Señor le encomienda a Jonás ir y anunciar a los ninivitas que por su maldad ya no les quedaban a ellos muchos días por delante y que serían severamente castigados. Es muy interesante el mensaje que Dios le da a Jonás, el mensaje que debía proclamar Jonás. Lo podemos encontrar allí en el capítulo 3.
de este libro. La palabra del Señor es cuando viene nuevamente la oportunidad de Jonás de hacer lo que Dios le pedía que hiciera, ¿no? La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que yo te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internalizando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba. Miren el mensaje que Dios le manda a decir a Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Qué mensaje, ¿no? Esto es lo que Dios le pedía a Jonás que hiciera. Andá y decirle a los ninivitas esto. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pero miren qué interesante lo que sucede después de este mensaje. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor al menor se vistieron de lutos en señal de arrepentimiento. Y dice el versículo 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Eso es todo lo que debía hacer Jonás. No tenía que convencer a nadie. Tenía que llegar a la ciudad de Nínive y simplemente decir lo que Dios le había pedido que diga. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pero sin embargo, Jonás no quiso ir. Y por el contrario, huyó en una dirección totalmente diferente, exactamente contraria a donde Dios lo enviaba. Como lo decimos habitualmente, Jonás se tomó el buque. ¿Vieron cuando decimos así? Este se tomó el buque. Bueno, es bien literal esto. Porque se sube a un barco, se dirige hacia esa Tarsis suya, que estaba a 3.000 kilómetros en sentido contrario a donde Dios lo enviaba, pensando que podía huir de Dios. Jonás, de Dios no podés huir. Porque la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Y acá surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué el Señor envía a cumplir una misión a un hombre que sabía de antemano que no iba a querer llevarla a cabo? Qué pregunta esta interesante, ¿no? Porque capaz que nos toca a nosotros esta pregunta. ¿Por qué el Señor elige a alguien para llevar adelante una misión sabiendo que esa persona no iba a querer llevarla a cabo? Y la única respuesta que encuentro es porque el Señor nunca cede a su deseo de manifestar en nuestras vidas, como la de Jonás, su voluntad buena, agradable y perfecta. No va a ceder Dios. Aunque no quieras, no cede. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de Nínive como un lugar geográfico, o de Tarsis como un lugar geográfico. Repito esto, tu Tarsis puede ser una dimensión de vida donde vos querés que vas a llevar una vida ensoñada, placentera, cómoda, fácil, lujosa, exótica, que la vas a disfrutar, pero resulta que las Tarsis, ¿sabés qué pasa con las Tarsis? Las Tarsis nos meten en los infiernos más grandes de nuestra vida, porque salen fuera de la voluntad de Dios. Lo interesante es que en realidad el profeta a Jonás le hubiera encantado ver cómo Dios destruía a Nínive. Si había un placer para Jonás, era ver que Dios destruía ese pueblo lleno de violencia. Había un concepto de justicia en Jonás que reclamaba la destrucción de ese imperio que había ya desolado la parte norte de Israel, que había avasallado esa parte de las 10 tribus de Israel
y se los había llevado al destierro. Jonás odiaba a los ninivitas y le hubiera encantado ver que Dios destruía a ese pueblo. Pero sin embargo, curiosamente, siendo que le hubiera gustado ver que Dios destruía ese pueblo y que el mensaje es: de acá a 40 días Nínive va a ser destruida, Jonás no va hacia allí. Huye. Y repito esta idea, como si de Dios y de su voluntad pudiéramos huir. ¿Pensás que podés huir de la voluntad de Dios? Te ama demasiado como para dejarte perder la vida en tu Tarsis. Así que el Señor, ¿qué hace? Tiene que meter por la fuerza al profeta dentro de su buena voluntad agradable y perfecta para lograr convencerlo de hacer lo que él le había pedido. Y resulta que esa buena voluntad agradable y perfecta de Dios para Jonás, y a donde Jonás fue a parar, y a donde por otra parte no la pasó ni bien, ni agradablemente, ni perfectamente, fue en el vientre de un pez muy grande. Dice allí el capítulo 1, versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. ¿Por qué dormía profundamente en medio de la tormenta? Porque estaba soñando con su Tarsis. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de lo que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿El gobierno? ¿Los economistas? ¿El COVID? ¿Los corruptos? ¿Los tramposos? ¿Los que no respetan las leyes de la vida? ¿Quién tiene la culpa de lo que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y ahí sale el testimonio de Jonás: soy hebreo y temo al Señor. Soy un creyente consagrado y temo a Dios. ¿Qué haces huyendo de la voluntad de Dios entonces? Del Dios que hizo el cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Versículo 15. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quienes le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos.
El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. ¿Saben por qué Dios tuvo que hacer esto con Jonás? Porque Jonás, que odiaba, como dije antes, a los asirios por su crueldad, sabía que atrás de esa misión que Dios le daba, Dios podía llegar a cambiar de opinión si los asirios llegaban a arrepentirse. Y como él no quería que Dios cambiara de opinión si los asirios se arrepentían, porque eso le parecía al profeta algo ilógico, irrazonable, ya que para él los asirios se merecían ese terrible castigo que debía anunciarles. Es por eso que entonces Jonás se toma el buque, porque Jonás conocía el alcance de la inmensa misericordia de Dios y se niega a ir a Nínive cuando el Señor lo propone. Para Jonás los asirios ni siquiera se merecían que se les anunciara su destrucción. Ni siquiera se merecían eso. Y según su razonamiento y su lógica de la justicia, entendía que si se arrepentían era posible que también Dios se arrepintiera del castigo. Y esa posibilidad, tal como después sucedió, le parecía fuera de toda lógica, de todo razonamiento de lo que es justo. No encajaba en sus criterios de justicia. Y eso es lo que comenzamos leyendo en esta mañana en el mensaje. Capítulo 4 de Jonás. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: «Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía?» Perspectiva, sin muerte de nuestra perspectiva, sin sacrificar nuestra manera de ver y razonar la vida, mis hermanos, nunca podemos entrar dentro de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No es esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Miren la obstinación de ese hombre en su manera de ver la realidad, en su perspectiva. Al ver que Dios perdona a los ninivitas, se ofende tanto con Dios que le dice a Dios: quítame la vida. Tremendo, ¿no? En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí Jonás? ¿Saben qué está diciendo? Tu buena voluntad, agradable y perfecta, es, para mi entender, demasiado buena, muy agradable y demasiado perfecta para gente que no se la perece. Por lo tanto, me voy para mi Tarsis. Me voy a pasar la bomba allí. Allí no voy a tener problemas. Allí no voy a tener crisis. Tarsis es un buen lugar para vivir. Miren cómo le hizo Dios. Así con la mano. Yo tengo una buena voluntad, agradable y perfecta para tu vida y para la gente de Nínive también. Para aquellos que vos juzgás que no pueden ser salvos, que no lo merecen. No la vas a pasar bomba. Bueno, vamos a un tema de adoración. Y vamos a volver luego a meditar entonces en esta palabra. Vamos bien, ¿no es cierto? A mí Dios me está hablando. ¿A vos? ¿A vos? Adoremos a Dios y luego volvemos al profeta Jonás.
sobrando en mí, aún sin entender. Dios, aunque yo no lo pueda comprender, y a mi manera quiere todo y hasta lloro, y a veces yo hasta llego a decir, ¿por qué tiene que ser tan difícil así? Parece sucederme solo a mí. Yo sé, tus pensamientos sobrepasan los míos, tu camino es mejor que el mío. Tú logras ver más lejos de lo que veo, precisamente sabes bien lo que es mejor, Dios. Aunque yo no entienda tu camino, yo confío. Y Dios, porque soy como un niño ante ti, estaré tranquilo aquí en tus brazos, esperando el tiempo perfecto de todo. Que sé que cuidarás de mí y lo mejor está por venir. Yo sé que estás sobrando en mí, aún sin entender, aún sin entender, aún sin entender. Yo confío en ti, aún sin entender. Yo sé que estás sobrando en mí, aún sin entender. Dios, aunque yo no lo pueda comprender, y a mi manera quiera todo, yo hasta lloro, y a veces hasta llego a decir, ¿por qué tiene que ser tan difícil así? Parece sucederme solo a mí. Yo sé, tus pensamientos sobrepasan los míos, tu camino es mejor que el mío. Tú logras ver más lejos de lo que veo, precisamente sabes bien lo que es mejor. Aunque yo no entienda tu camino, yo confío. Porque soy como un niño ante ti, estaré tranquilo aquí en tus brazos, esperando el tiempo perfecto de todo. Porque sé que cuidarás de mí y lo mejor está por venir. Yo sé que estás sobrando en mí, aún sin entender, aún sin entender, aún sin entender. Yo confío en ti, aún sin entender. Yo sé que estás sobrando en mí, aún sin entender.
Hagamos un resumen. Vimos que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para Jonás, incluyó una tormenta cada vez más intensa en medio de un mar tempestuoso que rompía donde él viajaba. Incluyó el que sea arrojado en un mar que estaba embravecido, enfurecido. Incluyó que un pez gigante se lo trague, en donde tiene que pasar 3 días y 3 noches de forzadas vacaciones como profeta, para después, cuando el pez lo vomita, ir con ese precioso perfume adquirido en el vientre del pez, chuñado y agrio, a decirle a los ninivitas que si no se arrepentían, iban hacia la destrucción. Lo interesante, mis hermanos, es comprobar que todo eso, y en especial el vientre de ese pez, fue el lugar donde la vida de Jonás dio un giro. No fue en Tarsis. Fue en la operación de Dios en la vida de Jonás. Allí dio un giro. De huir de la voluntad de Dios, se dispuso a cumplirla. En el capítulo 2 hay una oración de Jonás impresionante cuando está en el vientre del pez. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se enredaban en mi cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos, recordad lo que dije de los ídolos. ¿Y cuál es el fundamento de la idolatría? Querer encajar a Dios dentro de lo que yo quiero. Intentar manipular a Dios hacia mi voluntad. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, en el vientre del pez, el giro de Jonás. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Y agrega Jonás: cumpliré mi compromiso. Iré hacia donde tú me envías. Haré lo que tú me pides. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en la tierra firme. Todos pensamos generalmente que este relato bíblico del libro de Jonás está buscando mostrarnos a nosotros y a todos la inmensa misericordia, la indescriptible gracia de Dios hacia los ninivitas, el pueblo rebelde, malo, violento, asesino, cruel, criminal, que imponía y destrozaba y asolaba la tierra como lo había hecho con el reino del norte de Israel.
Todos nosotros pensamos que Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan lleno de gracias, que quería ofrecerle a ese pueblo que se arrepintiera y se convirtiera. Y la verdad que es así, porque ese pueblo se convierte, se arrepiente y Dios lo perdona. Pero mis queridos hermanos, la voluntad de Dios no estaba dirigida a los ninivitas solamente, a gente pecadora. Estaba dirigida a un profeta que no quería hacer lo que Dios le había pedido hacer. Es verdad que en gran parte del relato de este libro podemos comprobar la misericordia de Dios hacia ese pueblo. Porque fíjense, desde el rey para abajo todos se arrepienten, se convierten. El Señor los perdona. Allí en el capítulo 3 dice: cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Hasta los animales entraron en ayuno. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¡Qué conversión en ese pueblo! Ante el anuncio del profeta. Es una impresionante conversión ante un mensaje tan críptico como el que lleva Jonás, ¿no? De acá a 40 días Nínive será destruida. ¡Pum! Ese pueblo se da cuenta de su pecado, se arrepiente. Pero amados, Dios no estaba salvando solamente a los ninivitas. El Señor estaba también salvando a Jonás mismo. Y lo salvó sobre todo de seguir huyendo, de vivir escapando de sus propósitos. Y por eso, todas las experiencias por las que pasó Jonás, desde esa tormenta tempestuosa, el ser tragado por ese gran pez, esos 3 días en el vientre del pez, siendo vomitado después por el pez en la tierra y yendo así a predicarles a los ninivitas, todas esas experiencias, ¿saben qué? Se convirtieron también para el profeta en una expresión singular de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Por favor, releamos una vez más el final de la oración de Jonás. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Jonás, en el vientre del pez, se dio cuenta que Dios no es un ídolo manipulable a quien se lo puede hacer encajar en nuestra voluntad. Se dio cuenta que por hacer lo que a él le parecía bueno y agradable y perfecto para su vida, se había expuesto a abandonar el amor de Dios. Y por eso primero, antes que se arrepienten los ninivitas, se arrepintió Jonás. Cambió su actitud antes de ir a predicarles a ellos. Se convirtió el profeta de Dios. Porque yo puedo decir que creo en Dios, que confío en su salvación, pero si no vivo en su buena voluntad agradable y perfecta para mi vida, tengo que reconvertirme. Antes de poder decirle a un mundo que está perdido, que tiene tiempo de encontrar la salvación en Dios. ¿Se dan cuenta que no es material de escuela dominical de niños esto? Acá hay doctrina y teología. Acá hay revelación.
Y anhelo con todo mi corazón que esta palabra hoy esté despertando en vos una actitud diferente. Porque hay un mundo que necesita desesperadamente escuchar que Dios lo ama y que en Cristo tiene los recursos para salvarlo. Pero quizás primero nos tenemos que convertir otra vez nosotros. Allí en el vientre del pez, Jonás toma otra decisión en su vida. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Es una característica de la mayoría de nosotros que aprendemos a relacionarnos correctamente con la voluntad de Dios y a orar cuando enfrentamos una situación de angustia similar a la de Jonás. Porque Tarsis no cambia nuestro corazón. Ni lo sueñes. Pero cuando encontramos en nuestra vida que somos confrontados por esa voluntad de Dios en una situación crítica, quizás una enfermedad sorpresiva, quizás una pérdida de empleo o una crisis gravísima en un ser querido o un análisis de nuestra salud negativo o un ataque cardíaco, no sé. Un pez grande donde experimentamos que no tenemos un escape humanamente posible. Allí, en esas circunstancias donde solo nos quedan dos opciones. O nos ponemos de acuerdo con la voluntad de Dios, o el pez nos traga para siempre. Yo se los he contado a ustedes, ¿no? Yo tenía un Tarsis en mi vida. Mi Tarsis era cuando cumpla 35 años, tengo que tener asegurado mi futuro, mi destino y disfrutar la vida. Conocía al Señor, tenía una marca de Dios en mi vida, pero tenía un Tarsis, ignorando lo que estaba haciendo. Huí del llamado de Dios. Capaz que no lo comprendía del todo para mi vida. Y me dediqué a los negocios. Y me fue bien. Hasta que empezaron una serie de sucesos en mi vida, críticos, difíciles. Empecé a perder todo lo que yo creía que me iba a hacer feliz. Mis lugares exóticos, mis amigos. Y un día, en una parte de Rosario, en Fisherton, pasando por un paso nivel en mi auto, venía de una noche de trabajo porque tenía un negocio que me obligaba a estar a la noche. Escuché un sonido de un tren, de la bocina de un tren que a toda velocidad pasaba por ese paso a nivel que no estaba advertido. Y me agarró el auto en la mitad. Y lo partió en dos. Literalmente. Y el auto quedó encajado en un alambrado porque si no seguía rondando. Quedó encajado. Y no me hice ni un rasguño en el vientre de ese pez. Pero el vientre de ese pez le hizo dar un giro a mi vida. Comprendí que ese Tarsis que yo tenía, ese lugar soñado, era una ilusión fantástica de lo que yo creía que era la buena voluntad, agradable y perfecta para mi vida. Sigo dando gracias a Dios que en el vientre de ese pez pude darme cuenta de cuál era la buena voluntad de Dios
agradable y perfecta para mi vida. Cada que lo recuerdo me emociono. Porque eso tan crítico fue para mí una revelación del amor de Dios. Y ahí aprendemos a orar. Ahí aprendemos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando estamos en el vientre del pez. Porque mientras vamos huyendo de lo que Dios quiere para nuestra vida, estamos ilusionados con lo que nosotros creemos que es lo mejor. ¿Saben que Dios no salvó una nación solamente? Dios salvó a su profeta. Fíjense cómo lo dice el capítulo 4, versículo 10. El final del pasaje que leímos hoy. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado no habría yo, dice el Señor, de compadecerme. 120,000 personas de un pueblo que vivía totalmente confundido y fuera de los propósitos de Dios, fueron alcanzados porque Jonás fue salvado en el vientre del pez, en su crisis. Allí se inició una renovación en la vida de Jonás. Y a partir de ese tiempo, Jonás pudo ser un instrumento en quien fueron operativos los propósitos de Dios. Y de la misma manera, queridos hermanos, las más genuinas y profundas renovaciones espirituales en nuestra vida son generalmente fruto de una crisis tan grande como el pez que se tragó a Jonás. Doy testimonio. Y quizás si lo pidieran muchos de ustedes podrían decir lo mismo que yo en esta mañana. Ese gran pez por el que pasé o estoy pasando es el que convierte en mi vida al Señor y a su buena voluntad agradable y perfecta para mí. Finalmente, ya termino. ¿Por qué el Señor Jesús dijo de sí mismo que no sería dada de él otra señal que la del profeta Jonás a sus adversarios? Porque hoy empezamos con preguntas, seguimos con esto. ¿Por qué les dijo, no les será dada otra señal que la del profeta Jonás? Hablando de sí mismo Jesús. Porque para salvarnos a nosotros, él mismo tuvo que darse en sacrificio vivo, santo y agradable al Padre. Para ser nuestro Salvador, Jesús tuvo que morir a su propia voluntad y entrar literalmente como Jonás en el vientre de la muerte. Si no, lean el pasaje de Jesús en Getsemaní y van a entender lo que les estoy diciendo. No se haga mi voluntad. Si es posible, pasa de mí este gran pez, esta copa, pero que se haga tu voluntad, Señor, en mi vida. La única diferencia con Jonás es que Jesucristo entró al vientre de la muerte porque Él quiso, por amor, llevar a cabo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para su vida y para nuestras vidas. Y la otra gran diferencia es que no salió vomitado de la muerte. Aleluya. Sino salió en plena victoria de resurrección, en gloria, y habiendo aplastado a la muerte. Y por eso, amados, Jesús es el instrumento más poderoso de salvación para un mundo que no sabe distinguir su derecha de su izquierda. Alguien que diga aleluya.
aunque tengas barbijo. Por eso, porque Él quiso entrar en ese lugar, en ese vientre de muerte, 3 días y 3 noches, para poder resucitar en victoria y darnos salvación, darte salvación a ti y darte propósitos de vida y darte significado de existencia y darte sentido. Porque Tarsis es una ilusión. La salvación no viene de Tarsis. ¿De dónde viene la salvación? Del Señor. Del Señor. Termino. Jonás 1, versículo 5. Cuando iba en el barco, Jonás, los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente soñando con su Tarsis. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Quiero terminar desafiándote con una pregunta. Pregúntate esto. ¿Será que mientras estás viajando a tu Tarsis soñado, durmiendo profunda y tranquilamente, alrededor tuyo hay una tormenta impresionante en este mundo y no te estás dando cuenta? A Jonás lo despertaron los gritos de los marineros y le reclamaron: ¿cómo puedes estar durmiendo? Porque Tarsis no es un lugar, es nuestra ilusión de pasarla bien, agradablemente y perfectamente. No es un lugar. ¿Cómo puedes estar dormido allí mientras todo se está viniendo abajo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. No nos olvidemos que los que lo echaron al mar tempestuoso a Jonás fueron los que viajaban con él. Te pido que te quedes pensando en esto, porque probablemente el mundo nos va a reclamar que hagamos lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Y si nosotros dormimos, tal vez nos arrojen al mar para que lo hagamos. Porque la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros, pero también para el mundo. Y en este tiempo, mis hermanos, es necesario que cada uno de nosotros nos determinemos a dejar de dormir el sueño de la ilusión de Tarsis. Y le digamos al Señor: Señor, cumpliré lo que te he prometido, ser testigo tuyo en este mundo que necesita que se le diga que hay un Dios que lo ama y que lo quiere salvar. La salvación viene del Señor. Oramos. En medio de la tormenta de este mundo, Señor, en medio de la locura frenética del ser humano por encontrar salvación, nosotros seguimos ilusionados con lo que ellos se ilusionan. Con un Tarsis exótico
donde cómodamente podamos pasar el resto de nuestras vidas. Que nos haga olvidar que tu voluntad para nosotros es que seamos tus testigos a este mundo que se está rompiendo en pedazos. Y yo no quisiera, Señor, que este mensaje sea un mensaje de culpa, porque no es tu propósito darnos este libro para que nosotros sintamos culpa, sino para que abramos nuestros ojos, para que tengamos entendimientos, para que muramos a nuestros razonamientos y de lógica, que lo que nosotros queremos es lo que nos va a hacer felices. No hay mayor felicidad y gozo, Señor, de ver de lo que tú puedes hacer, Señor, con un mensaje sencillo que le diga a este mundo que aún hay tiempo para conocerte y buscarte y arrepentirse y encontrar tus caminos. Señor, no tenemos que inventar nada ni ser tan sabios. Solamente decir lo que tú nos dijiste que digamos. Hacer lo que tú nos pediste que hagamos. Ir hacia donde vos querés que vayamos. Y hoy estamos frente a la mesa, Señor. Y no podemos tomar de estos símbolos sin antes ponernos de acuerdo contigo, Señor, porque tú dijiste que teníamos que hacer memoria de ti al participar de estos símbolos. Y estos símbolos nos hablan, Señor, de que vos te metiste en el vientre de la muerte para romper su poder, Señor. Y resucitaste allí en victoria, Señor, y asumiste sobre tu propio ser nuestras culpas, nuestras cargas, nuestros pecados, para que nosotros seamos libres y tengamos una vida dimensionada hacia una verdadera voluntad tuya, buena, agradable y perfecta. No hay Tarsis que nos pueda hacer felices, Padre. Lo confesamos, nos damos cuenta. Llévanos, Señor, llévanos a un encuentro con tu voluntad en este tiempo de nuestra vida. Porque este tiempo, Señor, que vivimos en nuestra sociedad es la oportunidad para ser justamente instrumentos de tu salvación. Un mundo que no sabe dónde está su derecha de su izquierda, Señor. Y si pudiste hacerlo con Jonás, Señor, que 120,000 personas fueron salvas por un mensaje, como lo dije antes, tan críptico como el que llevó, Señor. ¿Cuánto más puedes hacer a través de nosotros cuando llevemos este mensaje de vida, no de muerte, Señor? Este mensaje de resurrección, este mensaje de salvación, este mensaje de transformación que hay en el Evangelio de Jesucristo. Padre, esta es la iglesia que esperas en este tiempo, Señor. Sálvanos de nosotros mismos, sálvanos de nuestros conceptos cerrados. Conviértenos otra vez a ti, Señor, y a tu voluntad. Señor, recordamos el precio que pagaste por nosotros y para que esto ocurriera en nuestra vida. El dolor de tu cuerpo en esa cruz. El dolor de tu alma con nuestros pecados. El dolor tremendo, inmenso de experimentarte separado del Padre para llevar nuestra separación, para restituirnos, para restaurarnos. Señor, si te lo tengo que decir, no me da vergüenza desde este púlpito como pastor. Una vez más te diría, Señor, conviérteme a ti. Haceme nacer de nuevo, Señor, a la vida del Espíritu, a la vida donde en la dimensión de tu voluntad puedo experimentar la gloria de tu persona, Señor. Hacenos, oh Dios, un pueblo fiel, un pueblo que anuncie la verdad, un pueblo que lleve la vida eterna, Señor. ¿Cuántos alrededor nuestro podrían llegar a conocerte si lo hacemos, Señor? Lo hiciste con Jonás.
Y también pido, Señor, que si alguno esté en una situación de pez, en vientre de pez, con preguntas, haciéndose preguntas, ¿por qué está viviendo esto, Señor? Que la respuesta de tu Espíritu en esta palabra venga a su vida y tú los rescates de ese lugar, Señor, y de ese espacio, y puedan volver a confiar que tu voluntad para sus vidas, Señor, es muy buena, es muy agradable y es inmensamente perfecta. Habla con tu Dios allí donde estás en este momento. Si esta palabra te ha tocado, si has entendido lo que Dios hoy quiso decirte, por favor, antes de participar de la mesa en esta mañana, habla con tu Dios, habla con Él, ponte de acuerdo con Jesucristo. A donde me lleves, yo quiero ir. Al lugar que tú quieras para mi vida, yo quiero estar. Lo que quieres que yo haga, quiero hacer. Me niego a huir de tu voluntad, Señor. Díselo a Dios, díselo. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Jonás se arrepintió y hubo gozo en los cielos. Los ninivitas se arrepintieron y hubo gozo en los cielos. Nos arrepentimos nosotros y hay fiesta en los cielos por tu vida y por el propósito de Dios para tu vida. Voy a pedir que el ministerio de servicios se acerque aquí para servir los símbolos en esta mañana. Todo te adora, Señor. Tu pueblo te adora en esta mañana. Tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Que Dios ordene tu vida. No es Tarsis el centro de tu vida. Es el propósito de Dios para ti, el centro de tu vida. Prepara tu pan y tu vino allí en casa. En esta mañana hacemos verdadera memoria de nuestro Salvador, de aquel que se metió en el vientre de la muerte para salvarnos. Celebra con vida eterna hoy el nombre del Señor.
Señor, estamos aquí reunidos alrededor de esta mesa que tú nos extiendes a cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos revelaste esa señal de Jonás de que si bien ibas a morir, ibas a resucitar, ibas a abrir un camino vivo para que nosotros podamos seguirte, Señor, en vida, en plenitud, en propósito. Gracias, Señor, porque a través de ese camino, Señor, tú tienes propósitos buenos, agradables y perfectos para nosotros. Y ahora, Señor, queremos darte gracias, Señor, que este sea un tiempo de celebración, de realmente agradecimiento por esa obra maravillosa, Señor. Gracias, Señor, por el símbolo del pan que representa tu cuerpo molido en la cruz. Gracias, Señor, por el símbolo de la copa, de esa sangre derramada en la cruz que nos limpia de todo pecado, que nos hace aceptos en el amado. Gracias, Señor, por tu amor, ese amor inagotable, ese amor que no falla, ese amor que está siempre dispuesto a ser derramado en nuestras vidas. Te lo agradecemos, Señor, y hacemos memoria de esa preciosa muerte que nos dio vida a nosotros. En el nombre tuyo, Señor. Amén. Si querés ponerte de pie para participar de los símbolos, hacelo. Pónganse de pie arriba, por favor, para participar de los símbolos. Tú eres el alfa y el omega, Señor. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el primero y el último. Y tomó el pan el Señor, lo partió, se los dio a los discípulos y les dijo: cuando coman de este pan, hagan memoria de mí. Es comida espiritual, pero también es comida de renovación en la mente, en el alma, en las actitudes, en los deseos, en los anhelos. Es comida, Cristo es comida, verdadera comida. Tarsis te va a dejar siempre muerto de hambre, te lo aseguro. Pero Cristo
La vida del cielo es la verdadera comida, lo que da fuerzas, lo que da ganas de vivir, lo que le da sentido, lo que da la dirección a nuestra existencia. Comer este pan es hacer memoria de su victoria sobre la muerte. Él no fue obligadamente como Jonás al vientre del pez. Él quiso entrar allí para darnos a nosotros la vida eterna. Así que yo te invito en esta mañana al comer de este pan a hacer memoria de que tu verdadero alimento de existencia es la voluntad de Dios. Porque esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Comemos del pan. Celebramos que el Señor dijo: me voy a preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre hay mucho espacio, mucho lugar. Y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Donde hoy esté el Señor, ahí queremos estar nosotros como iglesia, ¿verdad? Celebramos la segunda venida de Cristo. Hay tiempo para decirle al mundo que en el amor de Dios hay verdadera salvación. Brindo por eso, mis hermanos. Brindo por ustedes. El Señor les bendiga. Tomamos la copa. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.